Deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:02 p.m. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue. Saludo a quienes a esta hora se conectan a través de la emisión en Dito, en la aplicación de Caracol Televisión y también en el canal de YouTube de Blue Radio. Una agenda cargada de noticias este viernes 11 de julio, con 3 noticias urgentes, 2 de ellas en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al estado de Texas a visitar las zonas devastadas por las inundaciones del pasado 4 de julio, que dejaron más de 120 víctimas mortales. De otro lado, Ovidio Guzmán, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, acaba de declararse culpable de 4 cargos relacionados con narcotráfico ante una corte en Chicago, evitando ir a juicio. Y la tercera noticia de última hora está en Colombia. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, acaba de confirmar que Colombia está avanzando para la interconexión eléctrica con Venezuela, a pesar de que en ese país el gobernante es el dictador Nicolás Maduro. Vamos con más noticias a la 1:03 p.m. Y la vía al llano, que sigue cerrada, la vía Bogotá-Villavicencio, por inundaciones, por deslizamientos muy graves por las lluvias de las últimas horas. Hay 5 puntos de bloqueo. A esta hora no hay paso entre Bogotá y la capital del departamento del Meta. Saliendo de Bogotá, en Yomás, en el sur, está Julián Ríos. Hola Ricardo, buenas tardes. Le cuento que a esta hora llueve intensamente aquí en el kilómetro 0, en el sector del Ubal, cerca al túnel del Boquerón. Esto ha afectado aún mucho más la carretera, porque Coviandina dice que sigue lloviendo en la mayor parte de esta vía principal hacia el departamento del Meta. Y hay cierres desde Yomasa en la avenida Caracas aquí hasta este sector del kilómetro 0, con policías y con agentes que están tratando de desviar los vehículos, pero hay muchísimos carros particulares y bastante de carga tratando de esperar a ver si les dan vía, pero Coviandina dice que siguen los 5 cierres, que están tratando de limpiar la carretera, retirar el lodo y retirar, digamos, toda la piedra que ha caído producto de estas intensas lluvias. Pasajeros entre los buses desde las 4 de la mañana y vehículos con alimentos perecederos, Ricardo, que están aquí retenidos con una gran congestión vehicular y un caos que se registra a esta hora aquí en el sur, suroriente de la capital, en el kilómetro 0, Ricardo, sector del Ubal. Ahí estamos viendo las imágenes, Julián, del larguísimo trancón que hay saliendo de Bogotá, completamente detenido el tráfico desde esta madrugada, y vemos las imágenes de los deslizamientos, de las inundaciones. Sigue lloviendo intensamente en esa zona, hay emergencia en varios municipios. Ya vamos a contarles en detalle lo que está pasando muy cerca de la capital del país. Hablando de lluvias, el gobernador del Atlántico acaba de decretar la calamidad pública por los altos niveles del río Magdalena en el canal del dique. Ya superan los 7 metros de altura. Las lluvias están ocasionando emergencias en diferentes partes del país. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenas tardes. Se trata de las lluvias que se están presentando con ocasión de la temporada de huracanes. De hecho, en estos momentos se está teniendo tránsito en el Mar Caribe, cerca de 4 ondas tropicales. Una de ellas, la número 14, ha estado generando fuertes precipitaciones en las últimas horas y dejó inundaciones en al menos 4 sectores del corregimiento de Campeche, en Baranoa. Lo que está advirtiendo el gobernador es que al superarse la barrera de los 7 metros de altura del nivel del canal del dique, se requieren obras inmediatas de mitigación para evitar inundaciones en los municipios ribereños, especialmente al sur del departamento. Estuvimos conversando con los meteorólogos del IDEAM y lo que nos estuvieron estableciendo es que se viene un fin de semana con intensas lluvias debido a que otra onda tropical estará teniendo efectos sobre el norte de Colombia. En este momento tenemos el paso de la onda número 14, que está dejando algunas precipitaciones, especialmente en la región Caribe y norte de la Andina, a su paso, precisamente esas lluvias y más hacia... Desde la Gobernación del Atlántico se está anunciando entonces un monitoreo constante de los cuerpos de agua y un trabajo con las comunidades y las autoridades locales para evitar emergencias por inundaciones. Y es que las lluvias, Vanessa, no dan tregua en el país, sumado a la temporada de huracanes que usted nos comenta en el Caribe, sumado a las lluvias en el centro del país, son 80 municipios hoy en diferentes departamentos de Colombia en emergencia por las lluvias. Esos municipios están en alerta roja. Jessica Gutiérrez.
Así es, muy buenas tardes. En total son 311 municipios en alerta por deslizamientos debido a las intensas lluvias que se han registrado en el país. Esto está afectando directamente a las regiones del Caribe, Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía. De estos 80 municipios están en alerta roja, siendo los departamentos del Chocó con 24 municipios, Nariño con 10, Antioquia y Cundinamarca con 7 cada uno, los más afectados. En Cundinamarca, las lluvias ya han provocado emergencias. El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de bomberos, informó que 5 municipios presentan afectaciones debido a los aguaceros en las últimas horas. Se presentan incidentes en aproximadamente 5 de nuestros municipios, principalmente en la provincia del Oriente, donde tenemos cierre a este momento de la vía Bogotá-Villavicencio, de igual manera crecientes súbitas de varios ríos y quebradas, asimismo deslizamientos, y tenemos en este momento algunos deslizamientos que han generado que el municipio de Quetame quede totalmente incomunicado. Por lo que ante esta situación, los entes de control han pedido a la ciudadanía tomar medidas de precaución y mantenerse informado a través de los canales oficiales. 1:08, hablamos ahora de las graves situaciones de orden público en diferentes partes del país. Hablamos de los civiles que terminaron atrapados en los combates de las últimas horas entre el ejército y las disidencias en zona rural de Jamundí. Hay 4 civiles, entre ellos 2 niños heridos. En Cali, Hugo Mario Palomar. Ricardo, los techos y fachadas de varias casas fueron impactados por disparos y explosivos en medio de estos combates en el corregimiento de Ampudia, zona rural de Jamundí Valle. El ejército aseguró que las disidencias utilizaron drones cargados con explosivos que cayeron en las viviendas civiles. Un niño de 8 años, una niña de 12, un joven de 18 y un adulto de 82 años resultaron heridos. Todos fueron evacuados a hospitales de Cali y Jamundí. La personera del municipio, Marta Gutiérrez, hizo un llamado a los habitantes de la zona. Debemos pedirles que se mantengan al margen de cualquier situación de conflicto, que se resguarden en sus casas. Le pedimos también a la fuerza pública que se respeten el derecho internacional humanitario, que se respeten a nuestros niños, niñas y adolescentes. En medio de estos enfrentamientos, un francotirador asesinó al soldado Sebastián Zúñiga Cerón. 3 integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco murieron en estos combates, Ricardo. Y mientras tanto, también sigue siendo crítica la situación de orden público en el norte de Antioquia. Todavía no hay balance consolidado luego de un bombardeo de las fuerzas militares contra el Clan del Golfo, pero hay desplazamiento de más de 200 personas entre Briceño y Valdivia por los combates entre el Clan del Golfo y el ELN. En Medellín, Héctor Santamaría. Pues Ricardo, así es, hasta el momento tratan de llegar al sitio exacto de estos bombardeos entre estas 2 poblaciones en el norte del departamento, donde se ha insistido que la demora es por un deslizamiento que hubo en la zona, además las lluvias que se han dado en las últimas horas en esa región del departamento. Como usted lo advierte, hay personas que ya estarían confinadas debido a esta situación y donde se espera que se entregue un reporte oficial. Así también lo espera la Gobernación de Antioquia, según dijo el secretario de Seguridad del departamento, Luis Eduardo Martínez. El ejército está consolidando la zona para decirnos cuáles son los resultados finales y exactamente dónde o en qué jurisdicción, de qué municipio se presentó este hecho contundente por parte de nuestra fuerza pública. Igualmente, Ricardo, la situación del panorama humanitario por la violencia también afecta al municipio de Yondó, porque tras los recientes desplazamientos forzados de habitantes de la vereda Puerto Matilde, sigue allí la situación compleja y se habla de que podría agravarse en otras 3 veredas donde habrían 150 personas. 65 ya están siendo atendidas en el casco urbano, Ricardo. Ya hablaremos más en detalle de la crisis humanitaria en el país por cuenta de la violencia, porque hablamos ahora de la crisis en el sector de la salud. Se advierte sobre la falta de camas suficientes para pacientes en Santander por cuenta de la crisis que, según han dicho diferentes sectores, ha sido incluso propiciada por el gobierno nacional. Javier Rodríguez en Bucaramanga. A la carta que envió el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vázquez, al Ministerio de Salud pidiendo ayuda porque clínicas privadas están a punto de cerrar servicios por millonarias deudas de las EPS, se le suma ahora la alerta que envía la Asociación Médica de Santander sobre la falta de camas disponibles en centros médicos por sobreocupación de pacientes y reducción del personal de salud. Luis Fernando Castro, de la Clínica La Magdalena.
La intervención ha hecho que se desescalonen los pagos, o meses que no se recibe un peso, o meses en los que solo se recibe un 10 a máximo un 30% del valor facturado mensual. Pues estamos ya dificultades para garantizar la operación. Las deudas de las EPS con las clínicas privadas y hospitales públicos de Santander superan los 600.000 millones de pesos. Hablamos ahora de Ecopetrol, que está invirtiendo un jurgo de plata en el volcán Azufral en Nariño para sacar, según dice su presidente, Ricardo Roa, energía geotérmica. Está en Pasto el presidente de Ecopetrol, está en Pasto el ministro de Minas. Ya vamos a contarles qué dijo sobre la posibilidad de que Colombia le venda energía eléctrica a Venezuela, pero hoy el presidente Petro también está en Pasto. Marcela, ¿qué dijo el presidente de Ecopetrol sobre la energía geotérmica y la inversión millonaria que hará en el volcán Azufral? Estamos hablando, Ricardo, de 46 millones de dólares. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a cavar pozos dentro del volcán para sacar calor y vapor y luego convertir ese vapor en electricidad. El presidente de Ecopetrol... Estamos hablando del volcán Azufral. Exactamente, sí señor. Estamos hablando del volcán Azufral. El objetivo de Ecopetrol y de su presidente Ricardo Roa es ofrecer electricidad de forma confiable al sistema. Está tan confiado en que esta energía va a funcionar que dice que es capaz de poner la planta a producir al menos 18 horas por día, incluso 22 horas por día, y que ahí va a haber tanta energía que no vamos a tener que preocuparnos por el abastecimiento en varios lugares del país, incluso la puerta que podamos exportar. Esto dijo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Porque aquí va a haber energía para todos. Aquí va a haber energía, presidente, hasta para posiblemente exportarle a Ecuador energía, que es un país vecino que demanda y tiene condiciones críticas. La promesa que está haciendo... Señalar al presidente Petro, dice que superamos la epidemia de fiebre amarilla, dice el presidente Petro, que gracias a su sistema de salud. Hablando de salud, hay una advertencia que hace el Ministerio de Justicia sobre la adulteración de drogas, por supuesto todas sustancias ilícitas, pero esta vez además con medicinas veterinarias. Alejandra Bello. Así es, Ricardo, hay alerta por el hallazgo de silacina en unas muestras incautadas de TUSI. Este es un componente veterinario que es usado como analgésico y relajante muscular en perros y gatos. Esto representa un grave peligro en la salud de los consumidores de drogas sintéticas, porque puede causar hipotensión, bradicardia, problemas respiratorios, síntomas de abstinencia, úlceras cutáneas graves e incluso la muerte, según el sistema de alertas tempranas del Ministerio de Justicia. Es importante entender que el TUSI, o también conocido como Molly, no es una sustancia en sí, sino una droga sintética fabricada con una mezcla de cafeína, éxtasis, metanfetamina, oxicodona, tramadol, ketamina, que también es un componente veterinario, y más. Y la fabricación de esta y otras drogas sigue siendo rudimentaria, pues no hay una fórmula específica, y esto provoca que algunos lotes sean fabricados de una forma y otros de otra, lo que puede significar un cóctel mortal, según el Ministerio de Justicia. Los riesgos siguen creciendo, las mezclas son impredecibles y los efectos muy riesgosos. 1:15 minutos, advertencia de evitar el consumo de cualquier tipo de sustancia, sobre todo estas que no tienen control alguno, sustancias muy riesgosas para la vida de las personas. Hablamos ahora de las noticias del mundo, de la guerra de aranceles que sigue emprendiendo Estados Unidos contra Brasil primero, contra Canadá después, y la guerra en Oriente Medio. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por sorpresa un arancel del 35% a Canadá y reprochó a su principal socio comercial haber tomado represalias arancelarias. Lo anunció en una carta destinada al primer ministro canadiense Mark Carney. Como en los demás casos, el arancel suplementario se añade a los impuestos a sectores específicos como el acero, el aluminio o los automóviles. En un mensaje en la red social X, Carney respondió que el gobierno canadiense ha defendido firmemente a sus trabajadores y empresas en las negociaciones con Estados Unidos, mientras trabaja, es decir, negocia con Washington hasta el próximo 1 de agosto para lograr un mejor acuerdo. Pero el más castigado con los aranceles hasta el momento es Brasil, con un aumento del 50% en los aranceles en respuesta al juicio del expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado, juicio que sigue siendo cuestionado por Trump. Esto dijo precisamente antes de despegar rumbo a Texas, donde las inundaciones de hace una semana dejan 121 muertos y 160 desaparecidos.
El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva no se amilanó, está confiado en poder seguir negociando y le envió un mensaje a Trump. Él no es el policía del mundo. Sabe, no queremos imperador. Nós somos países soberanos. Lula afirmó que Trump está muy mal informado y que el exmandatario Jair Bolsonaro será juzgado y cumplirá prisión, si es culpable. Ahora, la guerra en Oriente Medio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que espera alcanzar un acuerdo de alto al fuego que permita liberar a los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza en pocos días. בתחילת הפסקת האש הזאת ניכנס למשא ומתן על סיום המלחמה באופן קבוע. זאת אומרת, הפסקת אש קבועה. Y en el terreno, 10 muertos dejan los últimos bombardeos israelíes contra el norte de la Franja de Gaza. Histórico para el banco. Después. En 2 meses los colombianos podríamos afrontar una crisis en la emisión de pasaportes. En las últimas horas se han conocido varios hechos. Blue Radio reveló el borrador de convenio entre la Cancillería y Portugal que recibió Sarabia, sumado a un borrador de acuerdo de cooperación entre las mismas partes. Muy similares los dos documentos, que tienen 2 puntos controversiales. El gobierno se compromete a pagarle a la Casa de la Moneda por Octavio. Hoy comienza el segundo torneo del año del fútbol colombiano, compartido en Villavicencio del América de Cali. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos precisamente de eso. 2 partidos el día de hoy en el torneo del fútbol colombiano. También estaremos hablando del arranque en fútbol en Argentina, en México, la preparación de la Copa América Femenina, porque hoy comienza. Colombia debuta el próximo día miércoles, así que estaremos hablando de eso, del tenis en Wimbledon, de Alcaraz, de Djokovic, de mucha más información. Todo en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Teniendo en cuenta el informe de la Procuraduría con fines disciplinarios, el procurador delegado Marcio Melgoza advirtió improvisaciones en el proceso de contratación para los pasaportes. Hay aquí unas presuntas improvisaciones, hay una indebida planeación que no data de hoy, sino de hace ya varios años. Desde el año 2023 se declaró desierta una licitación que se hizo con un solo oferente, cosa que no tendría nada de malo porque nuestras leyes de contratación así lo permiten. Después, en el año 2024, se tenía planeado adelantar un nuevo proceso, se publicó un proyecto de pliego de condiciones. Inexplicablemente esto no se hizo. Tras echarse para atrás este proyecto de pliego de condiciones, llega el ex canciller Murillo. Él se posesiona en mayo, aunque él ya estaba encargado desde febrero de 2024, y comenzó a hablarse del tema de Portugal. Sobre el tema de Portugal no tenemos todavía certeza, se viene hablando de eso desde el año 2024, más o menos mayo, y aquí estamos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. En este país de emergencias, la grande sigue siendo alrededor de los pasaportes, con un choque institucional alrededor de si el gobierno está listo o no para asumir la elaboración de las libretas de pasaportes a partir del 1 de septiembre. Que no, dice la saliente canciller Laura Sarabia, que no está listo el gobierno, dice la Procuraduría General de la Nación, que no está listo, le responde la imprenta nacional a todos los organismos de control. Así que no tenemos quién se vaya a encargar de los pasaportes cuando termine el contrato con la firma Thomas Gregan Sons. Ya en Meridiano Blue. Acompañamos a los habitantes de la región cercana a Bogotá, de los Llanos Orientales, de 5 municipios que están en emergencia del departamento de Cundinamarca, la mayoría de ellos. Acompañamos a los viajeros que están parados en la vía, está cerrada por 5 derrumbes que se han ocasionado por las fuertes lluvias de las últimas horas en el oriente de Cundinamarca. Allí está Cristian Correa.
Ricardo, cierres que empezaron desde las 11 de la noche de este jueves y que se mantienen en este punto. Por ejemplo, en Yomás, al sur de Bogotá, los conductores tienen cerca de 10 y 12 horas esperando noticias. Lo que dice la concesionaria Coviandina encargada del mantenimiento de esta vía es que mientras las lluvias que se mantienen en este momento en la zona permanezcan, no podrán dar una hora definitiva de apertura de la vía. Más temprano conversamos con don Carlos, un conductor de transporte de carga que viene desde Barranquilla y que se encuentra con esto cuando trata de llegar a Villavicencio. Sí, señor, está demasiado costoso eso, el ACPM por las nubes, y lo que le digo, no hay carreteras aquí en Colombia para este sistema de carga, pues. ¿Qué lleva y cuándo tenía que llegar a Villavicencio? Tenía cita para las 7 de la mañana hoy. Y en este momento ya toca volver a reprogramar el carro porque es con cita el descargue y toca volver a reprogramar. O sea, creo que de pronto ya hoy por ser viernes ya nos dan la cita de pronto para el lunes. La situación crítica para los conductores que esperan en este punto, pero uno de los municipios más afectados en Cundinamarca es Quetame. Precisamente las autoridades desde este municipio le están haciendo un llamado a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para que acudan, y también a las autoridades departamentales, para evitar que se repitan emergencias como la que sufrieron en el 2023, que dejó a 14 personas fallecidas también en medio de la ola invernal. Necesitamos intervención directa para evitar que toda la vía que conduce entre Quetame y Puente Quetame y las vías y las viviendas que se encuentran en Puente Quetame se vean afectadas. De verdad que como alcaldesa es muy preocupante la situación que estamos viviendo hoy. Nos queda incomunicada la mitad de nuestro municipio. Todo las lluvias del día de ayer y del día de hoy son las que incrementan. La alcaldesa de Quetame en Cundinamarca, que le está haciendo este llamado a las autoridades pues para evitar que esta situación de lluvias lleve a emergencias como la que han vivido en los últimos años. Los mismos habitantes de este municipio también le están haciendo un llamado a las autoridades, sobre todo porque temen porque les afecte esto el suministro y el acceso a servicios básicos como la alimentación y la salud. Al día de hoy, nuestros niños no tienen cómo ir al colegio, estamos incomunicados con el sector de Quetame, no tenemos cómo llevarle el alimento diario a estas familias, no tenemos cómo comunicarnos con los hospitales, con los bancos, estamos totalmente incomunicados y la vía que nos conducía está destruida. Insistimos, lo que dice la concesión encargada del mantenimiento de esta vía es que aún no hay certeza de a qué hora se normalizaría el transporte sobre este importante corredor. Sin embargo, hay que decir que se mantiene la emergencia por lo menos en 5 puntos donde trabajan las autoridades y los organismos de socorro también tratando de recuperar la normalidad en este corredor vial. Y de esos 5 puntos, Cristian, gracias, hay 2 que están priorizados por las autoridades porque continúan las labores de limpieza y remoción allí donde tuvimos deslizamientos. Vamos con Carlos Andrés Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde el sector de Llano Lindo. La salida que queda de Villavicencio hacia Bogotá en un drama se ha convertido para cientos de viajeros poder llegar incluso desde ayer, poder llegar al interior del país o a la ciudad de Bogotá. Ya completan más de 6 horas en sus vehículos esperando, ya se empiezan a desesperar, empiezan a buscar algo de comer, se salen de los vehículos porque ya afortunadamente en Villavicencio sí ha cambiado el clima, empieza a intentar salir el sol, empiezan a irse las nubes y pues eso también es un poquito de esperanza para estas personas que necesitan llegar hoy a Bogotá. Hay 2 puntos priorizados en la vía Llano que están siendo atendidos por la concesionaria vial Coviandina y los operarios que están removiendo el material de arrastre que ha caído por los deslizamientos. Al respecto, el mayor Miguel Jaimes, jefe de la Oficina de Tránsito y Transporte del Departamento del Meta. Ok, respecto a esto también hay que decir que ya las personas pues están cansadas. Estamos con Brian Benítez, él es una persona que viene viajando desde las 3 de la mañana, viene de Llano adentro. ¿De dónde viene usted? ¿A qué hora inició su viaje y cuánto lleva aquí esperando? Hola, buenas tardes. Llevo desde las 3 de la mañana viajando desde Puerto Lleras. Llegamos aproximadamente al cruce a las 7 de la mañana y hasta la hora seguimos sin ninguna noticia que pueden habilitar y aún no han habilitado. Esto afecta pues a muchos, hay muchas historias aquí. Y pues personalmente tengo compromisos laborales y pues profesionales que me competen y pues ya no alcanzo a llegar y que tenía sí o sí el día de hoy. Había sacado permiso laboral el día de hoy para desplazarme a la ciudad de Bogotá y no ha sido posible. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a volver para Puerto Lleras o va a esperar a ver si de pronto habilitan más tarde?
No, pues la hora del compromiso es a las 7 de la noche, máximo 8, y por respeto a las personas prefiero, ya avisé, de todas maneras ellos saben el inconveniente que hay, pues sería perder básicamente todo el trayecto que han dado y devolverme a mi ciudad. Vale, Brian, pues ojalá usted pueda llegar a su compromiso como él. Cientos de personas acá en Llano Lindo están en la misma situación. Algunos han perdido citas consulares, vuelos, mejor dicho, ha pasado de todo y estas personas solamente quieren que habiliten la vía al llano lo antes posible. Sin embargo, no hay todavía una hora estimada de poderla habilitar. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:27 p.m. Blue Radio conoció la totalidad de las audiencias contra alias El Costeño, el hombre detrás del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Hay nuevos detalles de las investigaciones de la Fiscalía, también de la captura de varios implicados y una durísima revelación sobre los planes del Costeño para acabar con la vida de los hoy capturados. Catalina Vargas. Durante más de 4 horas de diligencias judiciales, la Fiscalía nuevamente narró el minuto a minuto de cómo se planeó y ejecutó el atentado, y entre sus primeras revelaciones estuvo el pasado criminal de alias Chipi o El Costeño. Esto dijo la fiscal del caso, adscrita a la unidad de vida de la Fiscalía. Usted, Elder José Arteaga Hernández, conocido con los alias de Costeño o Chipi, desde el año 2022 aproximadamente hizo parte activa de la organización criminal a la fecha por determinar su nombre o seudónimo, ostentando el rol de sicario y encargado de coordinar el traslado de armas y bombas, así como aspectos de logística para la comisión de homicidios. En su rol de coordinador, alias El Costeño, de acuerdo con la Fiscalía, tenía claro que quien debía ejecutar el ataque contra Uribe Turbay debía ser un menor de edad. Refiere Caterine que el señor Elder en anteriores ocasiones le había indicado que tenía que si tenía una persona que un menor que si conocía a un menor que pudiera cometer un hecho que estaba planeando, pero que tenía que ser un menor de preferencia entre 14 y 15 años de edad, porque así no iba a ir a juicio pues como adultos. Incluso la fiscal reveló cómo alias El Costeño habría engañado al menor para que éste estuviera confiado y aparentemente tranquilo a la hora de cometer el atentado. Después descienden del vehículo, que inclusive el señor Elder en el momento en que se encontraba en el carro le dice al menor de edad que tranquilo, que cuando baje lo van a recoger, cuando pase el hecho. 1:29 p.m. Detalles escabrosos que reveló la Fiscalía sobre el plan que tenía alias El Costeño para eliminar uno a uno a sus cómplices en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, cometido hace ya 4 semanas en el occidente de Bogotá. Y cambiamos de tema, hablamos de una noticia que es muy importante para miles de colombianos. El programa Mi Casa Ya, que se creó para la compra de vivienda nueva, ojo con esto, ahora podrá utilizarse para comprar vivienda usada bajo determinadas circunstancias. Marcela Peña. Pues Ricardo, piense usted en que el programa lleva 10 años facilitando la compra de vivienda nueva. Ahora se va a poder usar para vivienda usada en zonas del país que no tengan suficiente oferta de vivienda nueva. Estoy hablando de vivienda de interés social. Y también para poblaciones específicas. Piense, por ejemplo, en recicladores de oficio, madres comunitarias, víctimas del conflicto armado y también en aquellas personas que pertenecieron a grupos armados al margen de la ley y hoy están en proceso de reincorporación. Les va a entregar el Estado colombiano hasta 42.690.000 pesos para la cuota inicial. Bajo este programa no van a tener acceso al subsidio a la tasa de interés. Sin embargo, si están afiliados a una caja de compensación, podrían sumar recursos adicionales para hacer el cierre financiero. Podrían comprar vivienda usada de hasta 213 millones de pesos en las ciudades principales del país. Esto entra a regir de inmediato, es un decreto del gobierno nacional. Sin embargo, le dieron al Fondo de Vivienda hasta 6 meses para realizar los ajustes operativos necesarios. La noticia, Ricardo, se da en un año que ha sido completamente complejo para la construcción de vivienda nueva. Las cifras de Camacol alertan por la pérdida de metros cuadrados de la construcción a lo largo del año. Estamos hablando de 1,5 millones de metros cuadrados de vivienda nueva que se han perdido, y también por el hecho de que las problemas financieros del gobierno nacional han hecho más complejo la posibilidad de obtener un cupo en Mi Casa Ya. En blurradio.com les contaremos detalles de cómo pueden acceder a este subsidio de vivienda de interés social, no solamente nueva, sino ahora usada bajo determinadas características y circunstancias con el programa de subsidios Mi Casa Ya del gobierno nacional.
cortocircuito en un abanico sería la causa de un incendio en un asilo en Barranquilla. Sobre sus camas murieron Eliezer Ríos de la Osa, de 92 años, y José Isabel Vizcaíno Acosta, de 66, dos adultos mayores que resultaron envueltos en las llamas en medio del incendio que se presentó en el asilo Granja San José, ubicado en el suroccidente de Barranquilla. De acuerdo con la principal hipótesis que maneja el cuerpo de bomberos, al parecer un abanico que estaba al interior de la habitación tuvo un cortocircuito que produjo las llamas. Así lo explica el teniente Rodolfo Cabrera, miembro del cuerpo de bomberos de Barranquilla, que atendió la emergencia. Se presume, pues, por las evidencias que hasta el momento encontramos, un abanico sobre una de las camas que posiblemente pudo dar como origen el inicio del fuego en la habitación. Se conoció que fueron más de 20 los adultos mayores que lograron ser retirados de la zona para mantenerlos a salvo de las llamas y que 7 resultaron heridos por inhalación de gases. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Angélica Bernal, tenista colombiana, habla de su clasificación a la final de dobles en Wimbledon al lado de su compañera francesa, Xenia Chastou. Sí, es una niña de 18 años, es muy joven y era por primera vez que hacíamos pareja para un Grand Slam y solo jugamos el torneo antes por primera vez juntas y nos hemos entendido muy muy bien y nos favorece que nuestro tipo de juego es muy parecido, que es agresivo, así que hemos disfrutado cada momento en cancha. ¿Y cómo se conocieron ustedes dos? Bueno, ya llevamos parte del circuito, ella lleva unos 2 años, un poquito más en el circuito, hemos jugado en contra y bueno, quedamos para jugar esta vez juntas. Sí, y usted me dice que ella es muy joven, de 18. ¿Usted tiene cuántos, Angélica? Yo tengo 30. Para una mejor experiencia con nuestros contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, explicó en Mañanas Blue que entra en vigencia a partir de la próxima semana en materia laboral. Es ya un tema no ligado a la reforma laboral, sino a la ley 2101 de 2021, que es la reducción progresiva de la jornada máxima. La jornada máxima hasta antes de la ley 2101 era de 48 horas, se ha venido bajando progresivamente, este año baja de 46 a 44 horas el 15 de julio, pero eso deriva de un mandato de una ley distinta de la ley 2466, que es la ley 2101, sé que esto es muy técnico, ofrezco excusas, pero es una ley distinta que desde 2021 había ordenado ya la reducción de la jornada progresiva de 48 a 42 horas, es decir que desde el 15 de julio va a reducirse de 46 a 44 horas semanales. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La policía entregó a autoridades estadounidenses a 2 integrantes de una organización que se encargaba de enviar droga a Nueva York y Florida. En una operación conjunta liderada por la Oficina Central Nacional de Interpol, la policía entregó este jueves a alguaciles estadounidenses a 4 integrantes de una organización. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y arranca el torneo clausura del fútbol en Colombia a partir de las 6 de la tarde. Llaneros estará recibiendo en casa al América de Cali. Será el inicio del torneo. El América de Cali sin Juan Fernando Quinteros y Duván Vergara, con algunos movimientos, con la llegada de Murillo, el venezolano, y con el equipo que todavía se está armando con nuevo entrenador, enfrentará entonces al Llaneros de Jaime de la Pava. Así que estaremos atentos a ese primer partido que se va a jugar, repetimos, a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Luego a las 8:10 de la noche, 11 Caldas en Manizales estará recibiendo la visita de Atlético Nacional. Gran partido también el equipo blanco estará recibiendo la visita del todopoderoso equipo de Medellín, así que estaremos atentos a esta doble fecha del torneo en Colombia. Repetimos, 6 de la tarde, Llaneros frente al América, y 8:10 de la noche, 11 Caldas frente a Atlético Nacional. También arranca el fútbol en Argentina, ya a esta hora comienza el primer partido. Aldosivi en Mar del Plata recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero, y Talleres frente a San Lorenzo de Almagro, el equipo de Juanjo Buscalia, a las 6 de la tarde. Fútbol mexicano también, 3 partidos el día de hoy. 8 de la noche, Puebla frente a Atlas. A las 10 de la noche, hora de Colombia, Juárez en la Frontera frente a las Águilas del América. Y a las 10:05,
Tijuana, el equipo del Loco Abreu, Xolos de Tijuana frente a Querétaro. Eso entonces en el fútbol mexicano. Estamos atentos a ese arranque entonces del torneo, tanto del fútbol en Colombia como en diferentes lugares. Recordemos también que hoy comienza la Copa América Femenina. Colombia recién va a debutar el próximo día miércoles. Estará debutando el equipo colombiano frente a Venezuela, pero hoy arranca el torneo, así que estaremos muy pendientes de los movimientos de la Selección Colombia y de todo lo que va a suceder en esta Copa América Femenina. Ya tenemos final en Wimbledon, en el torneo masculino, en el arranque del torneo masculino en Wimbledon. Hoy ganó Carlos Alcaraz a Taylor Fritz 6-4, 7-5, 6-3, 6-7. Y también ganó Jannik Sinner, eliminó a Novak Djokovic, el italiano, 6-3, 6-3, 6-4. Así que la final será entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Estamos atentos entonces, ya también hay final de Wimbledon. Recuerden que este fin de semana también se jugará la final del Mundial de Clubes el próximo día domingo a las 2 de la tarde entre el PSG y el Chelsea. Mucho movimiento de mercado, pero la buena noticia es que hoy comienza el fútbol en Colombia y todas las novedades, por supuesto, estarán acá en Meridiano Blue. Imagínese usted tener que trabajar con una carga laboral del doble de su capacidad. Eso es lo que le está pasando a los médicos que hoy están en servicios de urgencias en clínicas por todo el país. En las últimas horas, la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias confirmó que los servicios de urgencias están al 200%, tanto en clínicas privadas como en hospitales públicos. Una sobrecarga que es otro indicador de la crisis en el sector de la salud. Los hospitales están trabajando a más del 200%, lo que pone en riesgo, primero, la calidad de atención a los pacientes, pero también la calidad del trabajo de los médicos que no pueden con el sistema a reventar. Resulta que como a los pacientes no les están entregando los medicamentos a tiempo, sus cuadros clínicos están empeorando, las citas siguen demoradas y los pacientes entonces se están enfermando más. Solo les queda al final un camino: buscar la atención del sistema de salud vía urgencias. Cuando los pacientes están llegando por urgencias, están llegando más graves. Eso significa que requieren más días de hospitalización o permanencia en el hospital, más medicamentos. Además, el paciente le vale más al sistema porque llega con un cuadro clínico más agravado. Hay varias metáforas para entender y expresar ese momento en el que nos sentimos definitivamente mal, en el que creemos que no hay oportunidades. Algunos hablan de tocar fondo, otros decimos romperse. Se trata de ese momento en el que tú sientes que la vida no tiene sentido, en el que tienes claro que las cosas significativas en tu alrededor ya no están o amenazan con no estar. En ese momento en el que no hay fuerzas, en el que no hay ganas. Puede ser por una ruptura amorosa, por una quiebra económica, por una frustración personal, por una enfermedad. ¿Qué hacer en esos momentos? Yo creo que en esos momentos es necesario aceptar la situación, entender qué pasa y hacer un plan para seguir adelante. En mi libro, Romperme fue solo un comienzo, planteo herramientas, claves muy prácticas para echar hacia arriba, para recomponer la vida. Porque todos pasamos por allí, pero todos podemos salir adelante. Las cosas se rompen, pero también se sanan. Tú sabes. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:40, sigue la crisis de pasaportes. En menos de 5 semanas se agotarían las libretas disponibles que tiene Thomas Greganson, es decir, no alcanzarían hasta finales de agosto como está previsto en la última prórroga que autorizó la Cancillería, es decir, que se anticiparía la crisis por las decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro. Caterina Ávila.
Ricardo, antes de que comenzara la incertidumbre generada por las decisiones del gobierno nacional sobre los pasaportes en Colombia, se estaban entregando diariamente alrededor de 8.000 y 10.000 pasaportes, pero ahora, según fuentes cercanas de la Cancillería, son entre 13.000 y 15.000 cada día. Lo grave es que nos dicen que si ese ritmo de expedición continúa para la segunda semana de agosto, ya se habrían agotado las libretas. Esto es 15 días antes de que termine el contrato con Thomas Gregg & Sons el 31 de agosto, pero aquí hay que hacer una aclaración, y es que ese contrato es a consumo, es decir, hasta que finalice el contrato o se acabe el dinero, puede haber una adición, pero lo que nos dicen es que para ello la empresa necesita un aviso de al menos 30 días para disponer los insumos, pero ante la crítica situación que existe en este momento, pues el gobierno nacional sigue insistiendo en la aplicación del nuevo modelo de pasaportes, aun cuando la Procuraduría asegura que la imprenta reconoció que no está lista. Habla Marcio Melgoza, procurador encargado de las inspecciones a la entidad y a la Cancillería. Ellos nos respondieron en primera instancia que no tenían un instrumento suscrito con la Cancillería ni con ninguna entidad del Estado para la elaboración de los pasaportes. Luego de esto nosotros les preguntamos sobre si en caso tal de darse este instrumento ellos tendrían la preparación para lo que tiene que ver con la elaboración, la personalización y la fabricación de las libretas. Ellos nos dijeron que a fecha de hoy no tenían esa preparación y que ellos estaban a la espera. Aunque el jefe de despacho Alfredo Saade aseguró que está todo listo para la firma del contrato, este no se ha firmado y quedan 51 días para que este contrato termine y la responsabilidad deje de ser de Thomas Gregg & Sons. Caterine, gracias. Vamos a hablar ahora de las elecciones, porque ayer hubo una muy tensa reunión en la Comisión de Seguimiento a las Elecciones y quedaron en el aire muchas dudas de los partidos que van a estar en la contienda electoral. Don Andrés Carmona, ¿cuáles son esas dudas? Marcela, hay que tener en cuenta que 13 partidos decidieron no asistir a esta reunión, la mayoría partidos independientes y de oposición, reclamando no solo un respeto por parte del presidente Petro a las instituciones, especialmente a la registraduría, al contrato que fue adjudicado a la unión temporal en la que hace parte Thomas Gregg & Sons, pero especialmente a los temas de seguridad. Esos no son los únicos temas. Escuche usted lo que dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es el desembolso de subsidios electorales por parte del gobierno en vísperas electorales. Un tercero, la compra de votos. ¿Qué nos toca hacer? Trabajar intensamente. Pero también los temas están en recursos y en tecnología. Habla Samir Bedoya Piraquive, vocero del MIRA. Auditorías técnicas confiables, con cronogramas públicos y verificables, y con participación real de los partidos políticos y la sociedad civil. Cumplimiento del fallo del Consejo de Estado que exige un software estatal único y trazable para el escrutinio electoral. Ahora, aunque el gobierno insiste en que desconfía por temas como el contrato de la logística a la unión temporal de Thomas Gregg & Sons, desde la registraduría ya le han insistido al gobierno, están todas las garantías dadas en la parte logística, se podrá hacer auditoría del software y se podrá verificar el escrutinio. 1:44, don Andrés Carmona. ¿Cómo le va a usted en el departamento de asados? ¿Le gustan los asados? Son muy buenos. ¿A Marcela? Sí, rico. ¿Han probado ¿Han probado el chigüiro? Sí. Delicioso. Varias veces. ¿Les gusta el chigüiro? Jugoso, sí. Lo adoban con cerveza, ¿sabían? Claro. Pues, como la carne de res también. Sí, bueno. No. Les hablo del chigüiro porque hay una gran polémica por un borrador que está preparando el Ministerio de Ambiente que permitiría la caza de chigüiros. No la cría, la caza. No la cría. Entonces, el chigüiro que usted se come en el asadero, Cristian Correa, por ejemplo, que va llegando a Villavicencio por el tema de la vía, sale de criaderos hechos y destinados para eso. Este borrador abrirá la puerta para la caza de chigüiros con fines de comercializar sus productos, su carne. Jessica Gutiérrez. La senadora Andrea Padilla inició una campaña para solicitar la suspensión del borrador de resolución que prepara el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que permitirá el aprovechamiento controlado del chigüiro en la región de la Orinoquía. Según la congresista, el objetivo no es un consumo de subsistencia, sino una caza con fines comerciales, pues señala que aunque el chigüiro ya se consume, ese se realiza a través de la cría en cautiverio y no por una caza directa.
la ministra de Ambiente tiene la intención de habilitar un permiso de caza comercial de chigüiros, es decir, expedir un acto administrativo para que las corporaciones autónomas puedan expedir licencias ambientales en este sentido. La caza comercial es la que, según la norma ambiental, tiene como único propósito el aprovechamiento económico. Por su parte, el Ministerio de Ambiente explica que la resolución busca establecer un cupo global para la caza legal con monitoreo y trazabilidad, así como condiciones sanitarias certificadas por el INVIMA. Desde el Ministerio también aclaran que el proyecto se encuentra en etapa inicial sin un borrador publicado para consulta pública. 1:46, hablamos ahora de noticias judiciales porque la Corte Suprema de Justicia está a punto de decretar nuevas pruebas contra los expresidentes de la Cámara de Representantes y del Senado, Iván Name y Andrés Calle, involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia en contra de los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por el escándalo de corrupción al interior de la Unidad de Gestión del Riesgo siguen avanzando. Blue Radio pudo establecer que el próximo lunes 14 de julio la Sala de Instrucción tendrá una sesión extraordinaria para estudiar un recurso de reposición que pide mantener abierta la investigación y decretar nuevas pruebas en los procesos que cursan en ese alto tribunal en contra de Calle y Name, quienes están en la cárcel La Picota desde el pasado mes de mayo. Ellos son investigados porque hace un año el ex subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, le dijo a la justicia que se habían entregado 3.000 millones de pesos a Name y 1.000 millones de pesos a Calle, y es que según el testimonio de Pinilla, el dinero habría salido de los sobrecostos en el contrato de la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, y buscaban que los dos políticos aceleraran los trámites legislativos de la reforma pensional, a la salud y también la laboral presentadas por el gobierno. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de este caso y a la decisión que tome la Corte Suprema sobre decretar más pruebas dentro del proceso en contra de Calle y Name. El camión CHR. La defensa de Diego Cadena pidió un fallo absolutorio en el proceso por presuntos falsos testigos. Toda la información aquí en Blue Radio. Otro juicio que entró en su recta final es el del abogado Diego Cadena y Juan José Salazar, quienes están vinculados al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según la Fiscalía, ellos fueron las personas que envió el exmandatario para que buscara la retractación de los exjefes paramilitares que los habían vinculado a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia. Iván Cancino es el abogado de Diego Cadena. De tal manera que por estas razones, su señoría, terminado el capítulo de Vélez, le solicito que se profiera fallo absolutorio por ausencia de todos los requisitos, por atipicidad de la conducta frente al soborno por las razones arguidas, y me falta la conclusión de por qué no hay fraude procesal en el sentido de que no se trajo la autointerlocución. Una vez termine esta etapa de conclusiones del juicio, se espera que el juez que está llevando este proceso define una fecha para leer si el fallo será condenatorio o absolutorio. No olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Emergencias, una en Bogotá por un incendio y otra en Barranquilla por otro incendio. El de Bogotá afecta a 8 locales, motos y plásticos que terminaron quemados por un incendio que sucedió en una bodega en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. Y mucho más grave el incendio de esta madrugada en Barranquilla, en un hogar, asilo para viejos, se llama Granja San José, en donde usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. ¿Qué está pasando con el bombardeo en el municipio de Briceño, en Antioquia? Han sido recuperados los cuerpos de 3 presuntos integrantes del Clan del Golfo. Felipe García. La madrugada del lunes 7 de julio en las montañas de Briceño, al norte de Antioquia, comenzó con un estruendo que estremeció la tierra. Un bombardeo aéreo por parte de las fuerzas militares dirigido contra una célula del Clan del Golfo. El cuarto ataque a estos criminales en lo que va corrido del año. El estallido rompió el silencio de la zona rural con una descarga de fuego y explosivos, pero lo que vino después fue un deslizamiento de tierra, un derrumbe que lo cubrió todo. En lo alto de la ladera, soldados del ejército trabajan desde ese entonces con palas y picos. Bajo la tierra suelta y empapada por las lluvias
recientes buscan cuerpos. Hasta el momento han recuperado 3, pero las autoridades creen que puede haber más. La explosión producto de una operación de alta precisión que se venía preparando desde hacía varias semanas con apoyo de inteligencia militar provocó un derrumbe en la zona del impacto. El terreno inestable y empinado cedió y ahora es la propia naturaleza la que dificulta el conteo exacto de bajas. El general en retiro Luis Eduardo Martínez es el actual secretario de Seguridad de Antioquia. Digamos que la zona es muy montañosa, la zona es quebrada, la zona es totalmente quebrada donde se presentó esta situación, además de boscosa, porque esos bandidos siempre buscan lugares inhóspitos para poder hacer sus zonas campamentarias con el fin de tener seguridad. Precisamente para poder hacer una operación de estas, las fuerzas necesitan mucha actividad e inteligencia para poder llegar allí. Briceño, como otros municipios del norte de Antioquia, ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, disputas territoriales y operaciones militares constantes. Según Martínez, la violencia en la región es estructural y mientras haya presencia de las organizaciones como el Clan del Golfo, la presión armada del Estado debe mantenerse. El Ministerio de Defensa, por su parte, aún no ha entregado un consolidado de resultados. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial que detalle cuántos cuerpos fueron recuperados, cuál era el objetivo estratégico del ataque y cuál es el estado actual de las operaciones. Yo soy Candela. Emergencias, una en Bogotá por un incendio y otra en Barranquilla por otro incendio. El de Bogotá afecta a 8 locales, motos y plásticos que terminaron quemados por un incendio que sucedió en una bodega en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. Y mucho más grave el incendio de esta madrugada en Barranquilla, en un hogar, asilo para viejos, se llama Granja San José, en donde vivían 80 abuelos de estos. 2 murieron alcanzados por las llamas, 7 están gravemente heridos, fueron trasladados a hospitales de Barranquilla y de Soledad. ¿Puede una persona ajena a la Cancillería dar órdenes como lo ha hecho Alfredo Saade, jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, en relación con los pasaportes? Eso fue lo que contestó el procurador delegado Marcio Melgoza en Mañanas Blue. Desde mi delegada se emitió un informe con fines disciplinarios donde se habla de las presuntas violaciones a la ley disciplinaria por esto podría constituir presuntamente una extralimitación de funciones, teniendo en cuenta que no son competencias de el funcionario que dio las órdenes. Claro. Esto es motivo ahora de una investigación disciplinaria. Nosotros en la visita que realizamos solicitamos precisamente en este punto si existían actas de las órdenes que se impartieron o de las reuniones que se dieron sobre este punto específico. Lo que nos respondieron es que no hubo actas, pero sí hay las declaraciones de funcionarios de la Cancillería donde nos ponen de presente que estas órdenes se recibieron. Noticia del momento en Blue Radio. 1:54, mucha atención. El jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, acaba de confirmarle a Winston Viracachá de Blue en Pasto que el martes de la próxima semana el gobierno suscribirá el acuerdo con la Casa de la Moneda de Portugal para que ese país se encargue de la expedición de los pasaportes colombianos a partir del próximo 1 de septiembre. Una respuesta muy corta que así decía hace minutos el pastor Alfredo Saade a Blue Radio en Pasto. De funciones, ¿verdad? ¿O es que lo quieren tumbar ya? No me han notificado. ¿Qué va a pasar con los pasaportes realmente? El martes hablamos, le doy la chiva. Bueno, pero venga, el Ministerio Público lo está investigando por extralimitación de funciones, ¿verdad? ¿O es que lo quieren tumbar ya? No me han notificado, hay que esperar. El martes se firmará el convenio entre Colombia y Portugal para la expedición de pasaportes. Los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Les tenemos una triste historia que muestra lo que pasa en el sistema de salud en el país. Un niño de 10 años es una de las pocas personas en el mundo con trombocitopatía. Necesita un tratamiento cada semana, pero su EPS lo pone a esperar. Jessica Gutiérrez. Blue Radio conoció la historia de David, un niño de 10 años que vive con una realidad que muy pocos en el mundo la conocen, pues
pues es el único niño en Colombia diagnosticado con una enfermedad tan rara que apenas se han identificado 9 casos en todo el mundo, la mayoría en adultos y todos en Japón. El diagnóstico trombocitopatía congénita con infección en el gen GNE, una condición genética sin nombre oficial debido a su extrema rareza. Gloria, su madre, quien habló con Blue Radio, nos manifestó que la enfermedad afecta profundamente la médula ósea del niño, comprometiendo su producción de glóbulos rojos, plaquetas, hemoglobina y defensas, lo que lo hace propenso a hemorragias, infecciones y una constante necesidad de transfusiones. Lo más grave de todo es que David pertenece a la EPS Compensar, pero su madre Gloria indica que ha tenido varios problemas para las órdenes de una inyección que David debe aplicarse cada 8 días y que ayuda a estabilizar sus plaquetas. Entonces David se lo aplican cada 8 días y nos dan las autorizaciones súper demoradas, a veces nos las dan mal, como nos toca aplicárselas sí o sí cada 8 días, nos ha tocado comprarlas. En medio de la lucha, David y su familia encontraron una esperanza en un tratamiento alternativo, pero que solo se puede realizar en España, pues Gloria afirma que lucha contra reloj, ya que ha tenido 2 citas virtuales con médicos de este país, pero aún así falta una cita crucial con el equipo de genetistas. Por lo que Gloria está pidiendo ayuda de la comunidad y quienes estén escuchando este informe para que su hijo tenga la posibilidad de recibir este tratamiento en España. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de Nequi o DaviPlata al número 320-309-9682. Repito, 320-309-9682.